Una cucharada de harina por persona. Eso era todo lo que había. Y salía un plato hondo, lleno. No es un truco, es física. Se llamaban gachas, en Asturias fariñes, en Andalucía poleás. El nombre cambiaba cada 100 kilómetros. El plato no, harina, agua, grasa, 3 cosas, ninguna cara. Durante décadas esto llenó más mesas en España que cualquier receta que te sepas de memoria. Y hoy no lo has comido nunca. Eso también tiene explicación, y no es la que parece. Empecemos por lo que hace que una cucharada llene un plato. La harina cruda por sí sola alimenta poco. El almidón está cerrado, empaquetado. Échala en agua fría y no pasa nada. Se queda ahí, en el fondo. Pero cuando el agua sube de temperatura, el grano de almidón empieza a beber. Se hincha, se abre y suelta las cadenas que llevaba dentro. Esas cadenas se enredan entre ellas y atrapan el agua. Eso es lo que estás viendo cuando la mezcla espesa de golpe. No se ha añadido nada, sigue habiendo la misma cucharada. Lo que ha cambiado es que ahora ocupa, y lo que ocupa se nota. Ese era el negocio entero, no alimentar más, llenar más tiempo. Pero hay un gesto, antes de todo esto, que decide si sale un plato o sale un engrudo lleno de bolas. En la sartén lo primero no es la harina, es la grasa, un poco de aceite, o el tocino, o lo que hubiera soltado un trozo de panceta. Y sobre esa grasa caliente, la harina, antes del agua. No es capricho, es lo único que separa unas partículas de otras. Una partícula de harina rodeada de grasa no puede pegarse a la de al lado. Si echas el agua primero, la parte de fuera de cada bola gelatiniza al instante y sella lo de dentro. Por eso el grumo está crudo por el centro y por eso no se deshace por mucho que remuevas. No es el ingrediente, es el orden. Y si eso te suena, es porque lo haces todas las semanas. Grasa, harina y después el líquido. Eso es una bechamel. La misma mano, la misma física. Con leche cuando había leche, con agua cuando no. Ahora viene lo difícil, que no es cocinarlas, es saber cuándo están. No hay reloj, en aquellas cocinas tampoco lo había, se removía. Y se removía. Con la cuchara de palo, siempre en el mismo sentido, 10 minutos, 20, en algunas casas mucho más, hasta que pasa una cosa muy concreta. La grasa que habías puesto al principio vuelve a salir. Aflora por encima, brillante, en la superficie, y eso significa que la harina ya no puede beber más agua, que está cocida, que ha soltado todo lo que tenía dentro. Se llamaba dar el aceite. Y era la única señal que había, no un tiempo, no una temperatura, una imagen. A partir de ahí, la cuchara se queda de pie sola. Y aquí el plato se multiplica por toda España, sin que nadie se pusiera de acuerdo con nadie. Porque la fórmula no exige un cereal concreto, exige el que tengas cerca. En La Mancha, harina de almorta, con ajo, con pimentón, a veces con un poco de tomate. Un plato salado, rojo, de sartén. En Andalucía y en Extremadura, harina de trigo, con anís, con matalaúva, con azúcar y unos picatostes de pan frito por encima. En Asturias, harina de maíz, fariñes, plato hondo y un vaso de leche fría al lado. Mismo esquema, cereal molido, líquido, grasa, calor y una cuchara que no para. No son 3 platos distintos. Es una técnica que se adapta a lo que crece en el suelo que pisas. Y con una de esas harinas, la técnica llegó demasiado lejos. La almorta es una leguminosa dura, aguanta la sequía, crece donde no crece casi nada. Después de la guerra, eso la convirtió en la harina perfecta, barata, disponible, y su cultivo se fomentó oficialmente.
Y en muchas casas dejó de ser un plato, pasó a ser la comida. Todos los días, durante meses, en algunos sitios, durante años. Y ahí apareció el problema. La almorta lleva una sustancia que el cuerpo tolera bien de forma ocasional, pero no cuando es lo único que entra. A principios de los años 40, dos médicos españoles lo relacionaron con una enfermedad que afectaba las piernas. Se llama latirismo. Gente joven que había aguantado el hambre, que después no volvió a andar igual. El problema nunca fue el plato, fue no tener otra cosa que poner delante. En 1967 quedó escrito en el Código Alimentario: harina de almorta, no apta para consumo humano. Durante 51 años se vendió etiquetada como pienso y se siguió comprando para hacer gachas. En 2018 volvió a autorizarse para consumo esporádico, que es exactamente como se come hoy. Pero para entonces ya daba igual, porque el plato no se murió por la ley. Se murió el día que dejó de hacer falta estirar la comida, cuando en la despensa hubo arroz, hubo pasta, hubo carne más de un día a la semana. Y la gacha perdió lo único que la sostenía. Era la respuesta a una pregunta que dejó de hacerse. Y le quedó lo peor: el recuerdo de para qué había servido. Mucha gente que se crió con ellas no volvió a hacerlas nunca. No por el sabor, por lo que significaba tener que hacerlas. Eso es lo que se fue con la abundancia. No la receta, la necesidad. Hoy las gachas están en cartas de restaurante, con su cazuela de barro y su precio. Y funcionan, porque el plato siempre fue bueno. Lo que nunca fue es humilde por casualidad. Alguien miró una cucharada de harina y calculó, sin saber que estaba calculando, cuánta agua podía hacer que cupiera dentro. Eso no es pobreza, es cocina. La cocina no se improvisa. Y cuando la entiendes, tampoco necesitas.